Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda versión de la Cumbre Sabia Infancia, esta vez dedicada a los primeros años de vida. En esta oportunidad vamos a conversar con una expositora muy querida. Bienvenida, Paulina Castillo. Gracias Pamela. Encantada y un placer de estar aquí junto a ustedes y de compartir este espacio con todas estas personas, estos padres y madres maravillosos. Gracias a ti, Paulina. Les voy a presentar a Paulina. Ella es licenciada en educación preescolar y está certificada por la Association Positive Discipline como educadora de disciplina positiva para familias, aulas y primera infancia. Tiene más de 18 años de experiencia trabajando con niños y niñas en edades preescolares y busca acompañar a familias y a maestros hacia una nueva visión en torno a una educación y crianza basada en el respeto. Entonces, nuestro tema para explorar hoy día con Paulina es cómo criar hijos resilientes. Y qué gran tema este, Paulina. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte partiendo de la base, ¿qué significa ser resilientes? Bueno, para mí realmente la resiliencia trata o habla más bien de esa capacidad que tiene cada individuo de sobreponerse y de sobrellevar cualquier adversidad o dificultad que se le presenta en la vida, ¿no? Entonces, es la forma en cómo logras afrontarla, ¿verdad? Cada circunstancia, cómo lo superas y cómo te repones ante ella, ¿no? Y para eso pues necesitas también como una cajita de herramientas, ¿no? Que yo diría que está incluido el amor propio, la seguridad, la confianza, una buena autoestima, pues eso te va a ayudar realmente a poder ser resiliente, ¿no? Y cómo te va a permitir lograr vencer cada obstáculo de la mejor manera posible. Paulina, ¿cómo podemos fomentar la resiliencia en la crianza? Bueno, esta pregunta es bien interesante, ¿no? Porque a partir para desarrollar realmente la resiliencia se necesita mucho de la solidaridad del otro. La resiliencia, a pesar de que es algo como individual, ¿verdad? De cada uno, no se hace solo. Necesitas siempre del apoyo o de alguien externo, ¿no? Que te ayude, que te aliente, que te acompañe. Entonces, súper importante tener una red de apoyo, de poder hacer comunidad, de hacer una tribu, porque ahí cada uno se apoya, se da ánimos y te permite superar justamente cualquier adversidad. Cuando se tiene pues esta red de apoyo siempre se minimizan muchas dificultades, ¿no? Puedes lograr superar aquellas, vamos a decir como aquellas batallas, ¿no? Que a veces se ponen muy cuesta arriba y sobre todo en este tema de la crianza, que a veces pues los padres necesitan, a veces se sienten muy solos, ¿no? Entonces se abruman mucho y entonces les cuesta mucho a veces superar aquellos obstáculos. Y cuando tú tienes una red de apoyo, háblese familiares, amistades, vecinos, pues logras hacer mucho más resiliente. ¿Y qué pasa con los niños, Paulina? ¿Cómo ellos constituyen o construyen su resiliencia y cómo los adultos los podemos apoyar en ese proceso? Bien, fíjate que es sumamente importante conocer que para desarrollar la resiliencia en los hijos es necesario que al menos uno de los progenitores sea un padre realmente asertivo, ¿no? Y cuando me refiero a un padre asertivo, me refiero a que sea respetuoso, que sea amable, que pueda atender las necesidades de sus hijos, tanto emocionales como físicas, ¿verdad? Que esté allí justamente ante cualquier adversidad. Y cuando me refiero a esto, muchas veces creemos que los niños, cuando presentan una dificultad, sin querer se minimiza ese problema, pero para ellos es un gran problema, ¿no? Entonces, si el adulto o sus padres, en este caso su madre o su padre, lo acompaña, pues vamos a fomentar esa resiliencia porque como comentaba anteriormente, el apoyo, la solidaridad del otro, la compañía, en que yo pueda encontrar justamente alguien que me acompañe, pues va a ayudar a establecer esa resiliencia. Entonces es súper importante que los padres sean totalmente asertivos con sus hijos, pero
aparte de ser este tipo de padres asertivos, ¿no? Con unas características hacia los hijos, también estos padres deben tener unas características propias como individuo, ¿no? Como persona. Yo diría pues que estas características para poder fomentar o modelar la resiliencia, aparte también de que los padres tengan que sean flexibles, pues que sean capaces de escuchar, que puedan tener buenas relaciones de comunicación, que tengan esa capacidad de solucionar problemas, de tener un buen grupo de apoyo también, ¿no? Entonces, esto va a permitir que así como los, los padres, ¿verdad? Como los hijos necesitan a sus padres para la resiliencia, pues los padres también van a necesitar este apoyo y estas características también son muy fundamentales para que los hijos puedan ir viendo y puedan ir modelando este tipo de conductas. ¿Y cómo podemos llevar estas características que menciona, estos valores, como a la práctica, ¿cierto? ¿Qué tipo de espacios tenemos que crear? ¿Qué tipo de experiencias ofrecer a los niños? Sí, Bien, mira, esto es súper importante que los niños puedan desarrollarse en un entorno, vamos a decir, con las carencias, con las menos cantidad de carencias. Eso es lo que quiero decir, ¿ok? Entonces, si los niños tienen dentro de su familia unos padres asertivos, como estaba hablando, ¿verdad? Si además estos niños pueden expresarse dentro de su hogar, ¿verdad? Decir cosas a lo mejor con lo que no está de acuerdo, poder negociar aquellas cosas, de repente alguna norma, algún acuerdo, eh, donde se le permite de repente tomar algunas decisiones cuando se le ofrecen algunas opciones limitadas, pues podemos ayudar a estos niños, obviamente, a empezar este tipo de resiliencia, ¿no? Estos es como los primeros pasitos, vamos a decirlo, para que ellos puedan ir encaminándose hacia allá. mm. ¿Y por qué es importante que hagamos esto, Paulina? ¿Qué beneficios tiene para los niños constituirse como seres, ¿cierto?, resilientes? Mira, cuando nosotros nos enfocamos o criamos hijos resilientes, pues vamos a tener personas mucho más fuertes emocionalmente hablando, ¿no? Vamos a tener hijos capaces de tomar mejores decisiones, vamos a tener hijos más seguros, más confiados, más empáticos y que van a estar mucho más empoderados. Van a poder permitir salir adelante ante cualquier adversidad, no se van a sentir a veces se puede sentir menospreciados, se van a sentir a lo mejor que no pueden hacer sus cosas por sí solo, ¿verdad? Si no se fomenta esta resiliencia. Entonces, súper beneficioso empezar justamente a criar a los hijos con resiliencia para esto, para que ante cualquier problema ellos puedan superarlo, puedan tomar las mejores decisiones para resolverlo, poder tener justamente con quién acudir, saber justamente, porque también tienes que aprender desde pequeño, como quien dice, a lograr conectar con otras personas, ¿no? Hacer tu pequeño círculo, ¿verdad? De apoyo. Y es súper importante. Y desde pequeños los niños pues empiezan a socializar y desde pequeños vamos, entre sus pares, ellos van haciendo conexiones, ¿no? Entonces es bien importante. A veces los niños hasta ellos mismos buscan apoyo en otra, bien sean hermanos, como bien sean primos, bien sean amigos también, ¿no? Así que me parece súper beneficioso el que se críe con resiliencia para que ellos puedan a futuro afrontar y poder saber con quién cuentan, ¿no? Para cualquier necesidad que tengan. Nosotros a veces asociamos el concepto de resiliencia a los adultos, ¿cierto? O niños un poco más grandes, como verlos con una capacidad adaptativa resiliente, valga la redundancia. Nos imaginamos a niños un poquitito más grandes, pero ¿qué pasa en la primera infancia? ¿Por qué desde tu mirada es importante que podamos empezar a instalar este tema desde los primeros días de vida? Mira, con lo que hemos conversado podemos darnos cuenta pues, que la resiliencia es importante por el tema de la seguridad, ¿no? Por el tema de la confianza, la seguridad en sí mismo, como lo veníamos conversando. Sin embargo, cuando tú instauras este tipo de resiliencia o este tipo de seguridad en los hijos, ¿verdad? A futuro vamos a tener adultos socialmente mucho más adaptados. ¿Y a qué me refiero más adaptados? Porque muchas veces los adultos están ahorita en esta vida como la estamos llevando, vemos muchos adultos de repente con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, y estas son personas cuando son muy agudos, me refiero, ¿no?
estos son tipos de dificultades a veces que cuando no tienes como una buena base de resiliencia te cuesta más superarlo. Es decir, ante un trauma caes en una depresión profunda o en una ansiedad muy grave. Entonces, esto es necesario. La resiliencia te va a ayudar a tener mejor salud mental a futuro. Si lo creamos y lo fomentamos desde pequeños, pues evidentemente esto va a permitir y va a ayudar a que a futuro este tipo de situaciones en tu salud mental, pues pueda verse más bien más resguardado, ¿ok? Vas a tener menos posibilidades de poder, de ver este tipo de dificultades de salud mental. Así que para mí es importante hacerlo desde pequeños, desde temprana edad, porque ya cuando ya sean adultos, pues ya vas a saber cómo manejar estas situaciones, estas circunstancias de la vida con las que te puedas presentar. Y para los papás y mamás cuidadores que nos están viendo en la casa, ¿cierto? Y que los traemos de regreso al espacio de su hogar. ¿Cómo sé que estoy acompañando o que estoy potenciando la resiliencia en mi hijo, en mi hija? ¿Cómo se ve un niño hoy resiliente? ¿Qué tipo de actitudes? A lo mejor nos pudieras compartir un ejemplo de cómo ellos se vincularían con otros o cómo responderían frente a situaciones estresantes, por ejemplo. Mira, es bien interesante esto que me preguntas, porque cuando son niños muy pequeñitos, ¿verdad? Que es la primera infancia de lo que estamos hablando hoy en día, ellos tienen un proceso evolutivo, ¿verdad? Entonces, hay una parte del cerebro que es la parte prefrontal, que es lo último que se desarrolla, pero esta corteza prefrontal es la que te permite la autorregulación. Entonces, por ende, eh, decir una característica como, por decirte, bueno, mi hijo, mi hija tuvo esta dificultad y ya lo veo con buen ánimo, ya es resiliente, ¿no? O Mm. ya lo veo que puede ser resiliente. No podemos ser como tan enfáticos, ¿no? Es un poco prematuro decir este tipo de cosas. Sin embargo, podemos obviamente ver algunas características que nos pueden dar indicios de que mi hijo o mi hija va a poder ser un adulto resiliente o está siendo, ¿verdad? Está obteniendo características de resiliencia, ¿no? Una de las cosas que podemos decir, algunas de estas características que podemos ver, es que son buenos para socializar. Em, que como comentaba en un inicio, necesitas de la ayuda del otro, ¿no? Y cuando hablo de esto, no quiere decir que los que son menos sociables no puedan llegar a ser resilientes, no. Me refiero a que hay niños que son mucho más abiertos, conversan con muchos niños, hasta con los mismos adultos, son muy conversadores desde muy chiquititos, pero hay otros que son un poco más introvertidos. Pero, sin embargo, tienen a veces una conexión, así sea con uno, con dos, vamos a decir que con menos. Pero lo importante aquí en la parte de la sociabilización es que por lo menos conecte con alguien, ¿ok? Que no se sienta aislado, que no esté aparte. El que tú conectes así sea con uno, ¿verdad? Si seas muy sociable o muy introvertido, siempre vas a tener como esas ganas de conectar con alguien. Y eso es súper importante. Entonces, si vemos que nuestros hijos están haciendo de repente conexiones, ¿verdad? Importantes para él, con uno o con muchos, ¿verdad? Puede ser una buena característica, ¿verdad? De que él va a ir hacia una buena resiliencia a futuro. Pues también el sentido del humor, aunque uno no lo crea. Hay veces que hay los niños chiquiticos, cuando tienen eso, alguna dificultad, pues hay unos que lloran con mucha pasión, ¿verdad? O se desbordan mucho, pero hay otros que se lo toman con humor, se ríen a veces de lo sucedido, se lo toman con mejor humor y pues eso también es una buena característica. Otra que te puedo decir es que se planifican y organizan de forma más autónoma, ¿no? Y eso suena como muy bueno. Hoy, bueno, el día voy a hacer esto, esto y esto. No, me refiero a que hasta en pequeños juegos podemos verlo. Hay niños que a veces que son como más estructurados, que son súper organizados en sus cosas. Por ejemplo, yo juego y luego guardo y agarro y saco otro juguete. ¿Me explico? Eso es como una planificación. Y eso también es una buena característica. También lo podemos ver en los juegos, por lo menos como los Legos, ¿no? Para construir Lego, tú necesitas planificar lo que tú quieres hacer. Luego necesitas escoger las piezas necesarias para poder llevar tu proyecto que tú quieres. Eso, por ejemplo, son pequeños indicadores de que si yo veo que mi hijo se enfoca en una actividad y planifica, bueno, él quiere construir un gran castillo y está seleccionando las piezas necesarias para construir ese gran castillo, ¿verdad? Y lo termina
sin necesidad como de estar avalándose por el adulto. Ay, ¿qué pieza necesito? ¿Qué quiero? Ayúdame, siéntate conmigo, sino que lo hace un poco más independiente, pues también esa es una buena característica. ¿Qué otra cosa que te puedo comentar? Pues se adaptan con facilidad a los cambios. Esto también. Hay niños que les cuesta más, hay otros niños que los cambios los aceptan mejores. Esto puede ser también parte de una buena característica de resiliencia, porque obviamente cuando tú te enfrentas a un problema, te tienes que primero que adaptar a ese problema para buscar una solución, ¿no? Entonces, es bien importante, aunque uno no lo crea, estas adaptaciones, ¿no? Cuando ellos tienen un buen proceso de adaptación. Siempre van a necesitar de acompañamiento, evidentemente, pero esto también es un buen indicio. Podríamos decir también cómo resuelven sus problemas de forma, ¿verdad?, más tranquila. Cuando los padres han acompañado a sus hijos a solucionar problemas o le han dado herramientas, los niños lo van a hacer, lo pueden llegar a hacer de forma más independiente. Muchas veces vemos que para resolver problemas le decimos a los niños como anda y le pides disculpas, ¿no? Pero cuando vemos que los niños lo hacen por sí solos, vemos que de repente, si lo vemos, lo dejamos solito de repente en un parque o con sus primitos y que a lo lejos vemos que hay algún problema, nosotros observamos desde lejos y logran llegar a un acuerdo o que logran solucionar un problema, pues entonces ese niño está resolviendo esos problemas por sí solo, ¿verdad? De forma más independiente y eso también es una buena característica. Mm. Te puedo contar también de un buen manejo emocional, aunque hay que tener mucho cuidado con lo del buen manejo emocional porque los niños pequeños, por lo que te comentaba de su corteza prefrontal, que no la tiene completamente madura, ¿verdad? Eh, Ellos tienen desbordes emocionales, que es normal, es natural en los primeros años de vida que esto ocurra, llantos excesivos, un enojo con mucha intensidad, rabietas, pataletas, es normal en estas edades. Sin embargo, si desde pequeños les comenzamos a dar estrategias de cómo canalizar estas emociones fuertes, por ejemplo, respirar, ayudarlos a respirar, de repente le podríamos decir el tomar agua, escuchar música más relajada, nece- necesitar un abrazo y pedirlo. Cuando vemos que ellos empiezan a hacer el uso de estas estrategias, pues podemos ver que el niño está empezando justamente a ver, a gestionar sus emociones de mejor forma y de mejor manera. Y creo que esas son como las características más importantes que yo puedo ver y considerar en niños pequeños de cómo pueden verse a futuro que puedan tener una buena resiliencia. Mm. Paulina, ¿y cómo aprende un niño cuando es tan pequeñito a ser resiliente? En el fondo, recién un poco tú nos describías como el resultado de la resiliencia, cómo se vería, ¿cierto?, para los ojos de los padres que están acompañando al hijo. Pero cómo ellos en el fondo inculcan esa forma en el niño, cómo él incorpora esta forma de resolverse en el mundo, ¿cierto? A Sí, través de la observación, porque justo tú das un ejemplo súper bueno, decías, como la adaptabilidad, ¿cierto? Y la gestión emocional. Entonces, ¿en qué medida, por ejemplo, lo que están realizando los padres o cómo ellos gestionan sus propias emociones van a tener que ver con la capacidad resiliente del niño? así mismo es, exacto. Como tú me estás comentando, el modelar es una Mm. de las primeras bases. Si uno de los dos, porque vamos a estar claro que hay personas más resilientes que otras, ¿no? Entonces, si uno de los padres muestra estas características de resiliencia, pues va a influir en el niño, ¿ok? Entonces, es bien importante que, ah, que él lo pueda ver y observar. Si ve que hay algún hecho lamentable en la familia, por ejemplo, la muerte de un familiar, que por lo general tiende a ser muy traumático para la familia en general, y ver cómo estos padres superan el duelo, estamos enseñando y estamos modelando resiliencia en los niños. Si vemos que a lo mejor hay algún problema económico en casa, que eso también puede ser un hecho, una dificultad que puede en la dinámica familiar, ¿cómo se llama? Eh, Se me fue la palabra, ser un problema, una dificultad, pues entonces la forma en cómo yo afronto esto, también estamos ayudando a nuestros hijos. Porque cuando tenemos estas dificultades, pues las emociones
se nos desbarajustan un poco también a los adultos. Entonces, si vemos que los adultos ante los problemas lloran constantemente, si vemos que de repente no lloran, sino que se ponen muy bravos o muy molestos, si vemos de repente que se quedan encerrados en el cuarto y no hacen como absolutamente nada, esas son cosas que le estamos transmitiendo a los niños y le estamos enseñando, pues entonces ante las dificultades es mejor evitarlo, retirarnos del problema, los problemas se resuelven estando quietos, sin enfrentarlos, entonces es importante cómo nosotros como adultos estamos afrontando cada problema y cada dificultad. Y entonces, tomando un poco lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros como adultos ofrecerle un buen modelo al niño, ¿cierto? Y ve quizás haya otras cosas adicionales que nosotros podamos hacer para fomentar esta resiliencia. ¿Qué recomendaciones que a lo mejor puedas compartir con los padres y madres que nos están viendo? Bueno, he sido como bien enfática con el tema del red de apoyo, ¿no? Y eso es súper, para mí es muy, muy importante, que no pueden educar en soledad. Mm. Hay muchos adultos alrededor que también pueden influir, no solo los padres, ¿no? Aparte que son como la primera figura son los padres, ¿verdad? Pero también está la familia extendida, están las escuelas, ¿verdad? Están, inclusive están los vecinos. Ellos también pueden ayudar y colaborar, ¿verdad? En la resiliencia. Por otra parte, la dinámica familiar es bien importante. ¿Por qué? Porque si los niños viven en una situación de riesgo con familia disfuncional, la resiliencia puede verse afectada, ¿verdad? Porque eso es lo que ve. Si vemos de repente padres con otro tipo de problemas, ¿verdad? Tanto en salud mental como con problemas de sustancias tóxicas, también puede afectar a la resiliencia de estos niños. Entonces, nosotros como padres tenemos que ser los primeros gentes en cuidarnos. Nosotros somos los primeros que tenemos que cuidarnos, deberíamos tener siempre un tiempo para nosotros. El autocuidado para mí es fundamental, porque si ustedes como padres no están bien, no pueden ofrecer ayuda a su hijo. ¿Ok? Entonces es importante que los padres tengan autocuidado. Y cuando me refiero a autocuidado, me refiero a un espacio donde ustedes se dediquen para estar en calma, para estar tranquilos, para escribir así sea lo que quieran, porque para mí escribir me parece súper sanador. Entonces, si uno escribe, ¿verdad? Aquellas cosas, esos problemas, esas dificultades de repente, y tratamos de buscarle soluciones, pues vamos a enfrentarlo mejor, ¿verdad? Entonces, es importante, nosotros no podemos afrontar esto solo. Cuando tenemos hijos, de verdad no debemos estar solos, no podemos estar en soledad, tenemos que buscar mucho apoyo de los demás. Y para eso, si necesitamos, así sea 5 minutos, pues pedirle a alguien que por favor atienda esos 5 minutos a sus hijos y tómense esos 5 minutos. Esos van a ser los mejores regalos que le pueden dar a ellos. Cuando mamá o papá está bien, los hijos van a estar bien. Y se ha hablado mucho cuando una de las normas de seguridad justamente del avión, ¿verdad? Que siempre dice póngase usted primero la mascarilla para poder ayudar al otro, pues así mismo es. Si usted no está bien, si usted se siente mal, algo muy elemental y básico en casa que te puede pasar, que estés enferma, que te sientes mal, tú no tienes las mismas ganas ni los mismos ánimos para atender a tus hijos, ¿verdad? A pesar de que lo quieres hacer, pero no tienes la fuerza, te sientes débil, necesitas recuperarte. Lo mismo pasa, no hay que esperar a sentirnos mal para tomar como quien dice ese descanso, porque el cuerpo a veces nos da justamente ese stop, ¿no? Nos dice, ya, por favor, pausate un poquito. Es necesario hacerlo, es necesario, muy, muy importante. Esa es la mejor forma que tenemos para poder solventar, para poder estar mejor emocionalmente, podernos incorporar en cada situación, poderlo resolver de mejor manera, ¿verdad? Entonces, para mí es fundamental el autocuidado también para poder fomentar la resiliencia. Paulina, para ir cerrando, no sé si quizás hay algún tema que te gustaría comentar que se haya quedado por ahí pendiente, o si no, a lo mejor dejar un mensaje para las familias que nos están viendo en este momento y que quieren en el fondo conectar con este concepto de la resiliencia y están buscando formas para llevarlo a sus casas.
Bueno, primero me gustaría decir que aparte de ser unos padres asertivos, que es lo ideal, ¿verdad? Hay que ayudar, hay que darnos cuenta con quién contamos, ¿no? Eso yo lo he venido repitiendo bastante a lo largo de esta conversación. También la parte del autocuidado que lo había comentado, pero también tenemos que darnos cuenta sobre qué estilos de padres estamos siendo, ¿no? Y cuando hablo de qué estilo de padres estamos siendo, yo digo de ser padres asertivos, pero existen otros estilos de padres. Existen estilos de padres autoritarios y existen padres de estilos asertivos. Entonces, la diferencia entre ellos es que el autoritario es excesivamente rígido y es inflexible. En cambio, el permisivo es el que deja hacer lo que quieran a los niños, no hay una estructura y no hay límites. Si estos niños, ¿verdad?, crecen con unos padres muy autoritarios, ¿qué puede generar en el niño, ¿verdad? Cuando no hay flexibilidad, cuando hay mucha rigidez, que hay como siempre un castigo, va a ser un poco difícil, ¿verdad?, que estos niños puedan ser también un poco resilientes o puedan copiar este tipo de comportamientos, ¿no? Porque siempre van a sentirse menos, ¿verdad? Porque la última palabra lo dice mi papá, yo tengo que obedecerlo o le tengo miedo a la figura paterna o materna. En cambio, con el otro estilo de padres, como es el permisivo, que es el permitir hacer lo que desean, no hay un límite. Y si yo no tengo un límite y una estructura, ¿qué puedo esperar del mundo? ¿Verdad? Puedo, sin embargo, atropellar a los demás, porque no voy a respetar, como quien dice, hay un dicho que dice, mi libertad termina donde termina la libertad del otro. Unos padres permisivos difícilmente pueden hacer ver esto en sus hijos, ¿verdad? Del respetar la libertad del otro. Entonces son niños que a lo mejor pueden ser como un poco irrespetuosos, que quieren todo ya, van a tener poca paciencia. Entonces es sumamente importante. Entonces por eso hablo de padres asertivos, ¿no? Como quien dice, vamos a rescatar lo positivo de un padre autoritario y vamos a rescatar un poco esa parte positiva de un padre permisivo, que sería como ser amable, ser firme y ser amable. O sea, es decir, límites, porque es necesario, pero también hay que ser amable, ¿no? Pero hay que hacerlo junto, al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que ser firme porque hay que tener una estructura y hay que darle límites a los niños, pero también hay que hacerlo de manera amable. Y de esta forma, pues vamos a lograr ser padres más asertivos. Gracias, Paulina, por todo este conocimiento que nos compartes, por esta invitación que les dejas también a los padres a poder indagar respecto a la asertividad, ¿cierto? Y cómo ellos, en el fondo, crear eso dentro de sí para poder ofrecerle resiliencia a sus hijos. Así es. Queremos contarte que si quieres conocer más sobre Paulina en esta misma página, puedes revisar su biografía, sus redes sociales para que las sigas, conozcas las cosas que ella está haciendo. También en esta misma página puedes dejarle un mensajito si hay eh, algún tema de la conversación que te haya llamado la atención, coméntale. Paulina va a estar seguramente feliz de leerte. Con esto despedirnos, recordarles que la invitación que estamos haciendo a través de esta cumbre es justamente a que construyamos el mejor comienzo para niños, niñas y niñas. Muchas gracias, Paulina, nuevamente. Un abrazo grande Gracias, Pame, encantada. y nos vemos en la próxima conferencia.